amigas y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Página de Nuestra Historia, que es un programa que se realiza en colaboración del Museo Regional de Magallanes, la DIVAM, y la Universidad de Magallanes a través de UMAC TV. Estamos ubicados en un edificio patrimonial, en el edificio del Museo Regional, el Palacio Braun Menéndez, y específicamente en una habitación que antiguamente era el salón de juego de las niñas de la casa, ¿ya? Y que con posterioridad se transformó en una biblioteca y que hoy es la Biblioteca Patrimonial Armando Braun Menéndez, en la cual tenemos una serie de documentos históricos bien interesantes y también un espacio abierto para los investigadores, ¿ya? Para que puedan identificar y trabajar acá los temas de su interés. Y uno de los temas de interés que nos llama la atención es el tema de la cárcel de Punta Arenas, el sistema penitenciario, la arquitectura de la cárcel y del centro histórico de Punta Arenas, y para ello tenemos a dos invitados bastante destacados, también de la Universidad de Magallanes, don Boris Switanich, ¿cierto? Arquitecto con doctorado y maestría también, se ha especializado en Europa y ha trabajado también bastante en el área de la docencia de la Universidad de Magallanes y también en la formación de nuevos arquitectos, que es muy interesante. Bienvenido, Boris. Muchas gracias. Sí. Y Daniel Matus, también arquitecto de profesión, ¿cierto? También con máster sobre su área de conocimiento, el área que maneja de la arquitectura, y también muy ligado al tema de la formación de nuevos arquitectos y docente de varios ramos sobre la carrera de arquitectura en la Universidad de Magallanes. El señor Matus, también bienvenido. Muchas gracias. Sí. Oye, y lo recuerdo a usted en algunas actividades y se han destacado en el último tiempo, entre otras cosas, por un trabajo que hicieron sobre la cárcel de Punta Arenas. Me gustaría, Boris, partir contigo y preguntarte qué tiene de motivante o qué te motiva a trabajar o investigar sobre la arquitectura, pero de un lugar tan oscuro, con una carga, me imagino, tan negativa. ¿Qué te motiva? Bueno, a ver, primero hay que un poco situar esto, claro, ¿sí? Contextualizarlo un poco en un poco a lo que nos dedicamos con Daniel, que bien lo decías tú, desde el punto de vista de la formación de nuevas generaciones o nuevos profesionales en el ámbito de la arquitectura. En ese sentido, yo un poco por debilidad me interesa lo que involucra la historia de la arquitectura, el desarrollo desde el punto de vista de la región, desde la colonización, me refiero en realidad desde 1843 en adelante, qué sé yo. Y llama la atención en ese ámbito de conocimiento que precisamente hay grandes lagunas, ¿ya? Hay temas, digamos, que no se han desarrollado, al revés. Los temas que se han desarrollado son bastante acotados, bastante pequeños, digamos, centrados en ciertas expresiones de lo que uno puede reconocer tanto en la ciudad como en el territorio, en el campo, en términos de arquitectura. Y emergió una posibilidad a raíz de un trabajo profesional que realizó una colega. Le planteamos que esto podía ser, que tenía una carga importante desde el punto de vista tanto como patrimonio, como desde el punto de vista de posibilidades, desde el punto de vista de la arquitectura y su historia, de llevarlo a otra área y empezar un poco a involucrarnos con ese tema. Y así un poco fue la cosa creciendo, fue adquiriendo ribetes que en algún minuto se hicieron difíciles de manejar porque entre la cantidad de información, lo parcelado que era, las fuentes diversas, qué sé yo, no fue un trabajo fácil, pero después de un tiempo, y que de hecho todavía siguen saliendo antecedentes, digamos, pequeñitos, pero se transformó en un tema muy interesante. Además, se cruza con una circunstancia personal, una curiosidad, que es que mi abuelo trabajó en la cárcel, digamos. Él estuvo en gendarmería. Yo sabía que mi abuelo había sido carabinero, pero resulta que habían los años 60 y 50 habían relaciones entre gendarmería y carabineros. Entonces, de un lado pasaban para otro. Y estuvo el caballero a cargo de la cárcel
durante un par de años, 2 o 3, y fue apareciendo, es curioso, fueron apareciendo las firmas de él en algunos documentos, por lo tanto una cuestión académica, digamos, se fue transformando además en una cosa personal, familiar, podríamos decir. No, claro que sí. Oye, Daniel, sobre la cárcel misma y Antoine Bollier, que diseña la cárcel, el arquitecto, también diseña, es arquitecto de este palacio y de varios edificios bien identificables en el centro histórico y patrimonial de Punta Arenas. ¿Es común que alguien que diseñe un palacio diseñe también una cárcel para alguien que desconoce el área de la arquitectura? ¿O está capacitado para absolutamente todo? ¿O hay similitudes en algunos rasgos? No sé. Partiendo de la parte solamente de un contexto académico, ¿Ya? que desconocemos en realidad con precisión cuál es ese contexto en que Bollier se forma. Pero uno tendría que entender que una persona que tiene una formación en construcción, en arquitectura, desarrolla ciertas competencias que son doctrinarias, que son teóricas y por lo tanto, en buena lógica, acumula un cierto número de conocimientos que le permiten trabajar independientemente de cuál sea la función del edificio, el mandante, es decir, la persona que se lo encarga, o los usuarios que van a utilizar ese espacio. Habría que decir también que para poder hacer eso, también desde un punto de vista teórico, lo que se hace en general actualmente es estudiar, cuando uno le encargan algo que es un poco excepcional, como lo sería una cárcel, como eventualmente sería una industria, un equipamiento muy particular o singular de la ciudad, estudiar cómo hacerlo. Ejemplos anteriores que uno podría decir constituyen referentes significativos para poder hacerse cargo del trabajo que le están solicitando. En el caso de la cárcel, tiene ciertas particularidades la arquitectura que harían pensar de que esa referencia no existieron por las particularidades que tiene. Hay que entender que la cárcel como edificio, solo como edificio, articula un sistema penitenciario. Y los grandes referentes del sistema penitenciario, por lo menos en el momento en que la cárcel comienza a ser diseñada, porque es un proceso, es decir, a fines del siglo XIX, eran dos. Un sistema bastante conocido que existe en parte en Europa, que es el sistema panóptico, de fines del siglo XVIII, y donde existieron varias cárceles en Latinoamérica con ese sistema, y después, a fines del siglo XIX, en Francia se crea otro que es un sistema en peine. Habría que decir que el sistema panóptico, que no es el de la cárcel de Punta Arenas, y el sistema en peine tampoco, uno es un sistema radial, que permite la vigilancia de distintas celdas o sistemas de celdas desde un punto único, y permite un control bastante directo de las personas que están en cada una de las células. Y el sistema de empeine es, como su nombre lo indica, un gran corredor con distintas alas donde se encuentran las celdas y entre medio quedan ciertos patios. Como la cárcel de Ushuaia puede ser, ¿no? Sería el sistema panóptico. Panóptico. Sí, panóptico. Bueno, la verdad que no conozco sobre el tema, pero panóptico puede ser igual, perdón, con los colegios, ¿o no? Los antiguos colegios, como un patio y la sala alrededor, ¿o no? Bueno, después se lo asoció a unos sistemas de control desde el punto de vista de la sociedad. Es muy conocida, digamos, la interpretación que hace Foucault y una explicación de cómo la sociedad instaura sistemas de control, haciendo la alusión con el modelo panóptico de Bentham. Y faltaba un dato, hay un dato específico respecto a eso de Bollier, es que no está tan claro qué participación tuvo Bollier en el diseño. ¿Ya? Se asume, o por lo menos se ha escrito, que Bollier es el autor del diseño de la cárcel, o por lo menos eso es un poco lo que se ha difundido. Pero una de las cosas que emergió revisando el Archivo Nacional en la correspondencia entre
la Gobernación y el Ministerio de Obras Públicas e Industria, porque en ese minuto era Obras Públicas e Industria, era que existió un proyecto que fue enviado desde Santiago, o sea, bueno, de Santiago, desde la capital, digamos. Habría llegado a la región y el arquitecto Antonio Allende, que era arquitecto del Ministerio de Obras Públicas e Industria en la región, lo habría modificado. Entonces, una de las modificaciones que tenemos constancia es que pasó de un edificio, del cuerpo de celdas propiamente tal, de un piso a dos. ¿Por qué? Porque claro, cuando se ideó, entre que se ideó y que finalmente el diseño llegó o que se iban a empezar las obras, la demanda por el cerrar gente, podríamos decirlo de cierta manera, había crecido de manera exponencial. Entonces, claro, se vieron la necesidad de ampliar ese diseño, entonces ya de un edificio con un piso pasó a dos, la parte interna, digamos. Pero Antonio Allende, por alguna razón que no está clara, sale del proyecto y entra quien era el arquitecto de la Gobernación en ese minuto, que era Bollier. O sea, Bollier no actúa como un particular, sino que actúa como un funcionario público, mandatado por la Gobernación, e interviene el diseño. Lo que pasa es que de las tres cosas no está claro quién hizo qué. Ahora, sí, lo único que se conoce es un alzado, una fachada, la fachada principal, la que da calle Waldo Segel, perdón, sí, que aparece en el censo de Lautaro Navarro en 1906 o 1908, claro. En ese documento aparece una fachada, pero no se sabe si efectivamente es parte del proyecto original, si es la intervención que hace Antonio Allende o la intervención, o es, digamos, propiedad o fruto de la modificación de Bollier. Por lo tanto, bueno, sí. Queda un poco la duda también de si es y qué hizo efectivamente el arquitecto. También hay que considerar que la cárcel, no solamente en el caso Punta Arenas, es la cárcel misma, el recinto penitenciario, sino que también es la casa del juez, es el juzgado, es la alcaidía y la gran nave que está hacia el interior, que no se ve, que es donde están las celdas. Claro, efectivamente. Además de los patios, porque uno pierde un poco la idea de que este edificio se fue haciendo por partes, y hay unas partes que efectivamente fueron diseñadas probablemente por alguien que tenía claramente las competencias para hacerlo, sobre todo porque por el lado de Waldo Seguel es un edificio de una cierta prestancia, con elementos simbólicos propios de una arquitectura institucional, pero no sucede así hacia el interior. Claramente sufrió modificaciones y esas modificaciones no necesariamente hay la mano de un arquitecto en las ampliaciones diversas que tuvo ese recinto. Sí, eso es lo que hablaban, efectivo, claro, que fue un edificio que fue creciendo, y me imagino que también tiene que vivieron varios procesos como de transformación, caballeriza y elementos que se daban a principios del siglo que ya después no fueron tan necesarios. Oye, sobre el tema de la cárcel que estamos hablando, y sacándolo un poco del área que está más cómodo, que es la arquitectura, oye, Boris, yo me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el tema penal en particular, de una ciudad de Punta Arenas que tiene un origen bastante ligado a lo penal, como colonia. Como colonia penal, una cosa muy atípica en el país, pero que en realidad, claro, no sé si por vergüenza o por qué no se ha valorado. ¿Es valorable? Partamos por eso. Sí, bueno, es difícil. A ver, una cosa es lo que se ha difundido, otra cosa es lo que ha quedado oculto, digamos, por no haber difusión. Es difícil entender cualquier evolución de grupos humanos sin tener presente que en esa constitución también hubo castigos, reglamamientos, digamos, toda una parte que uno
tiende a olvidar cuando cuenta o hace un relato de la evolución de las ciudades bueno, de las expresiones de arquitectura, de los manicomios, de las cárceles, de los hospitales. Me refiero, hay toda una serie de elementos que tienden a quedar invisibilizados. Yo no diría que es vergüenza, o sea, yo no creo que haya vergüenza, creo que hay desconocimiento con respecto a unos orígenes y la importancia que han tenido ciertos procesos o ciertas decisiones también del Estado, o cómo se lleva adelante los procesos, cómo se llevaron adelante los procesos de colonización de la región. O sea, claro, esto fue colonia penal hasta el 78, 70, sí, por ahí, fines del año 70, 1870, digamos. Y hay me acuerdo haber revisado un documento de gendarmería que decía que efectivamente la condición de colonia penal en la práctica no se detuvo o no se cambió hasta 1941. Y si tú le agregas además espacios de relegamiento que han habido de manera puntual, claro, en la historia de la región, como el caso en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, o bueno, en la dictadura militar. O sea, claro, hemos vivido permanentemente asociados a esos espacios de relegamiento. Lo que pasa es que no los tenemos muy presentes. Yo no diría que por vergüenza, sino que por desconocimiento, no se les ha dado el valor. Ahora sí, y no solo en la arquitectura, diría que los últimos 15 años se han tomado en consideración. Oye, Daniel, lo que hablaba Boris también recién sobre algunos elementos como manicomios y lugares bastante oscuros. ¿Es común que en las ciudades, me decís Punta Arenas, una capital regional, que en las ciudades grandes la cárcel esté al lado de la plaza, esté en el centro? Uno ahora lo relaciona más como a la periferia, de dejar fuera del centro este tipo de elementos. ¿Es común que una ciudad tenga una cárcel en el centro de la ciudad, arquitectónicamente, en el diseño de la ciudad? O sea, hay dos aspectos que considerar. Las cárceles tienen mucha similitud con los antiguos recintos hospitalarios. Tú nombrabas un recinto hospitalario específico, son como se les denominaba antes, los manicomios, pero tiene una cierta similitud con ese tipo de arquitectura y con la arquitectura también religiosa, que una arquitectura, cierto tipo de arquitectura religiosa monástica, donde también se requieren células para poder alojar personas que, de hecho, en algunos casos están en penitencia. El sistema penal también es una forma de castigo penitenciario. Ahora, no es normal que estén en los centros urbanos. Puede que estén en la periferia de algunas áreas que en algún momento de la historia de las ciudades fueron centrales. Como el caso de Santiago, por ejemplo, ¿no? La cárcel y la penitenciaría de Santiago, que ya no están ahí, se hicieron en un momento en lo que era la periferia del centro, y que ya evidentemente eso ya no es periferia en ningún caso, es el área central de la ciudad. Lo que llama la atención en el caso de Punta Arenas es que no solamente ocupara un lugar central, sino que muy cercano a todos los poderes que uno encuentra en la ciudad. El poder civil, el poder eclesiástico, la policía, y que estén muy cercanos también a ese lugar simbólico que es la plaza. Ahora, de nuevo, no hay que olvidarse que dentro del conjunto está también otro poder, que es el poder judicial, que está el juzgado ahí. Y eso no se puede dejar de tomar en cuenta. Separar, claro. Y tampoco se puede dejar de tomar en cuenta que está la casa del juez. Y la casa del juez no puede estar alejada, es una figura importante de las ciudades. Y también no tiene mucha lógica que hubiese estado tan alejado en un lugar que era relativamente pequeño. No tiene lógica desde ese punto de vista, pero una cosa que emergió en las relaciones internas de la cárcel es que
los recluidos participaban de la vida cotidiana, digamos. Hay constancias de permisos a recluidos para ir a trabajar a ciertos lugares. Por lo tanto, en cierto sentido no adquiere, o sea, claro, no, sí tiene razón, pero también era mucho más cotidiano, da la impresión, la relación con los recluidos o sea, es una concepción distinta, digamos, era mucho más cercano que lo que tenemos hoy en día. Sigue siendo raro que estén en la plaza, en la cuadra principal. Claro, eso seguramente va variando a través del tiempo, porque el grado de, como se podría decir hoy día, de peligrosidad de los reclusos probablemente fue en aumento durante el siglo XX, entonces una cierta permisividad, a lo mejor en un momento temprano, fue efectivamente posible. Sí. Oye, bueno, amigos, se nos han pasado volando los primeros minutos de esta conversación sobre un tema súper interesante, desconocido totalmente, así que esa es la idea de este espacio de conversación, en que tenemos un objetivo común, tanto el museo como la universidad, de entregar conocimiento y cultura y que baje ese conocimiento a la gente. Y hay varias formas, a través de los libros, de los textos, pero también a través de la televisión, y nosotros buscamos a través de este programa eso. Y en unos minutos más volveremos a seguir conversando con este interesante tema con nuestros invitados, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Entre los años 1920 y 1940, la Plaza de Armas de Punta Arenas contaba con unos llamativos pilares de cemento en sus 4 esquinas. Estas estructuras se empleaban para publicar actividades culturales de teatros y cines en la ciudad, aprovechando el gran tránsito de peatones en el centro de la ciudad. Con los años, su administración se licitó a compañías de seguro de la época, y quienes deseaban publicar en ellos debían pagar una suma de dinero. ¿Estás cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Sintoniza UMAC TV y disfruta de la programación pensada para ti y tu región. Amigas y amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Páginas de Nuestra Historia, un espacio de conversación generado a través de UMAC Televisión y Museo Regional de Magallanes. Como la serie de capítulos que hemos desarrollado, estamos conversando con especialistas sobre diferentes temas y lo estamos llevando a la comunidad a través de la televisión. Una forma interesante, no nueva, pero una forma interesante de bajar el conocimiento de los expertos a nosotros, común de los ciudadanos, ¿ya? Que estamos muy ávidos de conocer estos temas. El magallánico en sí le gusta mucho la historia local, el patrimonio, su edificación, y es interesante hablar con expertos sobre ese tema. Así que vamos a seguir conversando con Daniel y con Boris, profesores de la universidad y de la Universidad de Magallanes, y Boris, junto con eso también eres formador de nuevos arquitectos. Me imagino que dentro de este proceso formativo la historia de la arquitectura igual tiene un espacio importante. Corrígeme si me equivoco, pero de repente uno, cuando hablan de arquitectura de Magallanes, uno se centra en personajes que hemos hablado, en Bollier, en Allende, en Numa Mayer o en Bonifetti, y ahí uno nos sale de un pequeño círculo de los espacios más icónicos y destacados. ¿Existe una historia de la arquitectura más amplia que esa? Debe existirla, pero la desconozco. Bueno, te comentaba hace un rato que hay, digamos, muchos vacíos desde el punto de vista de la construcción, la historiografía de la región, que por lo demás es una región bastante nueva y joven desde ese punto de vista, que piensa que estamos hablando desde la mitad del siglo XIX recién, o sea, 150, poco más de 150 años, que en términos relativos es poquísimo. Pero sí, pues efectivamente hay mucho más que contar y que construir y que divulgar que estos grandes personajes, o sea, perdón, estos personajes que se han asociado a las grandes intervenciones o que han construido un poco
las obras del capital que ha forjado, digamos, algunos aspectos de la región, claro, Luma Mayer, Antonio Bolívar, que se Antonio Allende, desde un punto de vista como funcionario público, podríamos decir. Después, claro, aparece Bonifetti, pero dentro de Bonifetti, o sea, junto con Bonifetti, que son como los años 20, digamos, del siglo pasado, aparecen una serie de personajes que no son estrictamente arquitectos, pero que construyeron una gran cantidad de obras. Me acuerdo, por ejemplo, Antonio Ampuero, un contratista más o menos importante, sin conocimientos formales de arquitectura, pero que ejercía la profesión, podemos decir, o Cárdenas, Lazaneo, Ambrosetti, o sea, una serie de personajes que copan un poco esos años. Y después, en los años 50, cuando empiezan a aparecer en la región los primeros arquitectos formados en las escuelas de arquitectura de Chile, digamos, en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica del Paraíso y la Universidad perdón, Católica de Santiago. Pero sí, efectivamente hay mucho que construir en ese sentido. Oye, y Daniel, en su trabajo de investigación sobre la cárcel, estaba, es decir, está claro, como hemos hablado, el trabajo de Bolívar o de Allende, también se logra identificar algún grado de segmento intermedio, no solo los arquitectos, no sé, hay personajes que trabajaron en la construcción de ese espacio, contratistas, no sé, por ejemplo, acá en esta casa está Bolívar, pero también está Foretich y varias gente entre medio. En la cárcel se logró, hay documentación que los pudiera orientar sobre otras personas que trabajaron en ese espacio. Sí, pero la dificultad consiste en establecer una relación entre la documentación de los contratos, el encargo de las obras y la planimetría existente de la construcción, y saber a ciencia cierta qué parte de la cárcel específica hacen los unos y los otros. Ahora, en relación a la pregunta que tú le hacías a Boris respecto a es complicado hablar de la historia de la arquitectura, porque efectivamente pasa mucho que se entiende que para que exista esa historia tiene que haber un arquitecto, tiene que haber como una figura mayor, si se quiere, que pensó, reflexionó sobre edificios relevantes. Y eso no tiene por qué necesariamente ser así. Hay también instituciones que generan piezas importantes de la ciudad. Me refiero, por ejemplo, a Corby, la Cormo, en algún momento en Magallanes, las cajas de habitación. Todo eso en Punta Arenas, por ejemplo, no ha sido investigado en profundidad. Las cajas de habitación popular, la caja de habitación obrera, u otras formas que hubo en algún momento para poder acceder a propiedades. Y eso se vincula con la historia de la ciudad. Y en ese sentido uno puede volver al tema de la cárcel y entender que la cárcel aparece en un momento también significativo de la historia de la ciudad, a fines del siglo XIX, donde se están haciendo otros edificios que van a tener una relevancia y que otra cosa interesante, en Punta Arenas esos edificios han resistido muy bien el paso del tiempo, cosa que en la zona central no ha sido tan así, producto de los terremotos. Entonces, asociado a la cárcel está el edificio que antiguamente fue de la policía, que actualmente es de Carabineros, está la gobernación, están algunos bancos, la municipalidad, residencias, que le dan a todo este sector de la ciudad de Punta Arenas un marco espacial, simbólico, arquitectónico bastante singular. Y la cárcel contribuye a cargar de simbolismo justamente este lugar importante de las ciudades, como son las
las plazas de armas, bueno, en este caso la Plaza Muñoz Gamero. Oye, igual me imagino debe haber habido una capacidad bastante sobresaliente para construir ese enorme edificio en ese lugar que recuerdo, no sé, oriéntenme ustedes, que durante muchos años ese espacio no fue habitado porque era una zona de mucha humedad. Igual se le atribuyen bastantes capacidades de construir en terrenos no muy habilitados para la construcción. Durante muchas décadas ese espacio estuvo vacío por las dificultades. Y construir algo tan enorme en ese espacio igual demuestra cierto conocimiento constructivo Ciertas importante. capacidades. Sí, capacidades. Sí, o sea, evidentemente para que haya aguantado no solo el paso del tiempo, sino que la intensidad de uso, hay que pensar que eso pasó. Las celdas estaban pensadas en un principio para una persona, o sea, eran celdas individuales. Esa cárcel, no recuerdo el dato exacto, pero estuvo absoluta y completamente sobrepoblada. Sí. Y no solo sobrepoblada por reclusos, sino que también sobrepoblada por funcionarios. Lo que dice Daniel, efectivamente funcionaron juzgados, funcionaron direcciones administrativas de gendarmería, la propia alcaidía, lo que fue la alcaidía. Entonces, claro, las intervenciones ha resistido una cantidad o un uso bastante considerable y que esté de alguna manera es una suerte, pensando que, claro, la discusión en términos de qué se hace con eso, al menos una discusión positiva porque, bueno, está. Claro que sí. Resistió, podríamos decir, resistió el embate y la intensidad de uso, porque estamos hablando de más de 100 años de un uso intensivo. Sí. Y de un uso intensivo que fue superponiendo unas capas sobre otras, además. Sí, además, en ese lapso de tiempo, con calidades de la edificación muy dispar, porque no todo es uniforme en la cárcel. Es decir, se nota, de hecho, desde los dos frentes de la calle, esa diferencia de los materiales, de la calidad de la construcción, de la importancia que tienen las fachadas hacia un frente y hacia otro. O sea, le está cargado de simbolismo hacia el Waldo Seguiel, no hacia el calle Chiloé. Y además, toda obra de arquitectura tiene que estar en proceso constante de mantención. Entonces, evidentemente que una cárcel, con la presión que tuvo durante la segunda mitad del siglo XX, sometido a un uso no solamente intensivo, sino que muy por desbordado, no haber tenido una mantención adecuada durante muchísimo tiempo. Entonces, eso se ve cuando uno la visita, la recorre, se nota que fue un edificio que sufrió mucho por esa falta de mantención, que claro, no es una cuestión institucional, sino que es una forma o un recinto que impide la mantención constante. No, totalmente. Claro, me imagino y recuerdo, han habido un incendio allá adentro, motines, y bueno, un edificio bastante vapuleado al pobre, pero se mantiene bastante bien con el paso del tiempo. Y eso quería hablar, Boris, sobre un espacio habilitado con un fin específico que durante varios años estuvo deshabitado. Recuerdo que se hacían unas ventiscas culturales que pasaba una vez al año y muy poco, y era necesario en realidad habitar ese espacio para que no se pierda. ¿Cuál es tu opinión sobre transformarlo en algo tan diferente como una biblioteca? Me imagino que debe ser un desafío enorme para la arquitectura, transformar un espacio con un fin a otro tan disímil. Sí, bueno, rehabilitar o reutilizar cualquier infraestructura que tuvo un uso determinado implica un desafío, sobre todo en esta infraestructura tan específica y tan oculta, podríamos decir. ¿Ya? El acceso a la información no era un acceso público. De hecho, las intervenciones no están documentadas, por lo tanto, no se sabe bien, a pesar de la reconstrucción que fue apareciendo por la investigación, cómo eran los recintos, cómo eran las distribuciones interiores, qué sé yo.
La clave de esto, o sea, es un ejercicio que se ha hecho, digamos, no es una cosa nueva, digamos. Transformar palacios en museos, o en bibliotecas, o en universidades, es un ejercicio que sobre todo, por ejemplo, en el contexto europeo es una cosa bastante, no normal, pero sí, hay un conocimiento al respecto. El desafío está en ser capaz de determinar cuáles son los valores que hay que un poco preservar, mantener o rescatar, digamos. Y en ese sentido, ya que esto fue un concurso público, ya el establecimiento de unos términos de referencia adecuados, un estudio acabado previo, da las claves para que un arquitecto, bueno, de capacidades, o un concurso público, en el fondo, donde se ponen en discusión esas capacidades, pueda hacerlo de manera adecuada. Yo creo que en términos generales, y es una opinión, yo creo que en términos generales las propuestas de restauración, la propuesta arquitectónica de restauración del complejo, no solo del edificio, del complejo, es más o menos acertada. Hemos revisado el proyecto, qué sé yo, y rescata lo que evidentemente se puso en valor. Y la clave está precisamente ahí. Un poco a destiempo también, aunque lo manifestamos en alguna ocasión, un poco a destiempo, emergieron otros valores que no estaban suficientemente destacados. Hay lo que nosotros creemos que es un error desde el punto de vista de la interpretación en cuanto, por ejemplo, la situación del fusilamiento de Abelardo de la Puente en 1928, creo que fue, que se asume que fue en un lugar y que aparecieron algunos antecedentes que permitan demostrar que ese no es el lugar. Entonces nosotros tenemos algunas teorías desde el punto de vista de cómo estaba configurada la cárcel en ese minuto, de dónde debió haber sido. O que, por ejemplo, da la impresión de que aún se mantiene un tramo debajo de la cárcel, un tramo de lo que debe haber sido el primer alcantarillado de la ciudad. Y eso no estaba en los términos de referencia porque los utilizamos para el levantamiento de la información. De hecho, uno aprecia, si uno ingresa al edificio, y es algo bien curioso que no se haya puesto en valor. Hay dos placas de fierro fundido que son inglesas. Y una placa está justo en la puerta de ingreso a la alcaidía, ¿no? al acceso principal, digamos. Y está gastada del uso intensivo que tiene. Pero hay otra más adentro que dice, no recuerdo en este minuto, la fábrica inglesa. Y eso, claro, es una curiosidad, es una rareza, digamos, porque las más antiguas corresponden a fundiciones que hubieron acá, digamos. Entonces, lo importante es poder determinar hasta qué punto o cuáles son los elementos importantes a rescatar. Sí, y sobre eso de los elementos a rescatar de la cárcel, en este cambio que ya está armado y va a ocurrir, tú, Daniel, que conoces la cárcel, la conoces muy bien, ¿qué elementos rescatarías o se pueden rescatar de este espacio? Que, como decía Boris, claro, hubo un fusilamiento, es decir, está lleno de una carga, y para la gran mayoría de la gente diría, bueno, la fachada, solamente la fachada es importante. ¿Hay algunos elementos interiores que serían rescatables? Creo que para una biblioteca igual es algo muy complejo, me imagino, más para un arquitecto. Es biblioteca y archivo Claro. el proyecto de la cárcel, y debería ser un proyecto con una cierta carga cultural, o sea, no una biblioteca donde se preste el libro, entiendo yo, sino que por la forma en que fue lanzado el concurso y por la propuesta que ganó, uno entendería que no solamente es un lugar donde se van a ir a pedir los libros para que uno pueda leer, sino que va a ser algo un poco más dinámico que eso. Y además el archivo regional, que es algo de una cierta relevancia, porque Claro. Se tomó la decisión de generar archivos regionales, y Punta Arenas sería una de las primeras regiones, ciudades que contaría con
con ese tipo de equipamiento. Ahora, claro, uno de los espacios más interesantes desde el punto de vista espacial, justamente el patio central que rodea o está rodeado por todas las células que conformaban las unidades de reclusión, son las celdas. Y el resto una parte del edificio corresponde a edificación donde había más bien labores de tipo administrativo, como los que mencionaba Boris, donde estaba primero el servicio de prisiones, después gendarmería. Se tiene que adaptar otras partes porque fueron pensadas como residencias, o sea, hay espacios que fueron pensados como dormitorios, que fue la casa del juez, la alcaidía, que es la casa del alcalde. En ese sentido, presentó o debe haber presentado para los colegas que participaron en el concurso un grado de dificultad importante, porque se trata de recintos que tienen dimensiones completamente diferentes los unos de los otros. Igual con una carga bien importante, me imagino la significación para alguien que estuvo preso en dictadura, claro, es bien complejo, bueno, que cambien en los espacios. Hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta que no lo hemos mencionado, que el edificio de la cárcel fue declarado Monumento Nacional en el 2009. Entonces, la preservación del edificio y el criterio para poder mantener, eliminar, transformar ciertas cosas de la cárcel es particularmente un tema sensible. Porque no es cualquier edificio se puede intervenir, digamos, de acuerdo a las normas, como uno quiera. No es el caso de la cárcel, que es un edificio que tiene recae sobre él una institucionalidad particular. Sí. Sí, no, indudablemente. Es un espacio bien especial y particular. Oye, la verdad que como siempre cuando uno habla de temas interesantes nos pasa volando los minutos. Oye, y para modo de cerrar, Boris, me gustaría, me gusta mucho el tema de la historia y la arquitectura en Magallanes. Estamos a puertas a edificios bastante interesantes dentro de la ciudad. No sé, se me viene a la mente el Centro Atlántico Internacional y otros elementos más que se vienen para posiblemente el 5º centenario. ¿Cómo ves tú estos cambios o esta evolución en la ciudad en los próximos? ¿Lo ves positivo? ¿Ves que vamos avanzando bien? Bueno, bien no sé. Se van moviendo ciertas cosas y van sucediendo ciertas dinámicas. La región ha tenido, digamos, se ha caracterizado por tener ciclos, digamos, algunos periodos de mucha intensidad, otros medios depresivos, digamos, en función de circunstancias externas mayoritariamente. Yo creo que estamos en un periodo de mucha actividad, que bueno, tiene sus peligros también. Puede ser un crecimiento descontrolado. En algunas partes, por ejemplo, sí hay debiera haber cierto cuidado, cierta precaución con respecto a las propuestas icónicas o edificios icónicos, que bueno, son una tentación, pero también han demostrado en muchos casos ser un fracaso. Se construye ciudad en base a una serie de acciones que van sumando, digamos, no en elementos aislados, pero es una preocupación que hay que tener y que siempre están presentes en estos periodos de auge, digamos. El tiempo dirá si estaba bien o estaba mal, o si era el camino adecuado o no. Bueno, yo agradecerle, ¿cierto?, a Daniel, a Boris por su tiempo, porque nos entreguen el conocimiento, que eso es lo interesante. Entreguen este conocimiento para que podamos entregarlo a la comunidad de temas tan interesantes, pero también tan poco analizados y poco tratados como la cárcel de Punta Arenas, que está en un proceso de cambio bien interesante. Bueno, agradecerle cordialmente que nos hayan acompañado a ustedes dos, su tiempo, su conocimiento, y a la gente también en su casa, agradecerle
su tiempo y bueno, invitarlos a próximas ediciones de este programa que se hace en colaboración de Museo Regional de Magallanes y la universidad, por supuesto, la Universidad de Magallanes. Así que muchas gracias también por su tiempo.